En aquellos años, estamos hablando de los años 80, los primeros centros de planificación familiar en nuestro país se pusieron en marcha por ayuntamientos que había concejales desde la izquierda. Ya fue en el año 84 cuando el Ministerio de Sanidad puso en marcha los primeros centros y en la provincia de León el centro se puso en el Bierzo. Aquí en León el movimiento feminista, recuerdo Flora Tristán, movimiento como la Asociación Defensa de la Sanidad Pública, incluso asociaciones de barrio. Recuerdo en aquel momento la reivindicación de las mujeres de Mariano Andrés, pedían un centro de planificación familiar para León. Por fin, la Junta de Castilla y León lo aprobó, allá por el año 85, y tuvimos la difícil tarea de qué perfil tenían que tener los profesionales para una selección correcta. Las trabajadoras sociales de la Delegación de Bienestar Social diseñaron unos criterios muy claros. Primero, una persona que no tuviera miedo, ese profesional que no tuviera miedo. Hay que ver que se acababa de despenalizar en una serie de indicaciones asociado a plazos, o sea que no era una ley de plazos el tema del aborto. Por lo tanto, el profesional no tenía que tener miedo a que aún figurara en el Código Penal. En segundo lugar, que fuera un profesional que no aplicara su propia moral. Y en tercer lugar, que tuviera capacidad de ayuda a las mujeres que pudieran acudir a ese centro. Por fin ya logramos su puesta en marcha y fue muy curioso porque vimos cómo eran capaces de trabajar en equipo. Diseñaron objetivos, fueron capaces de diseñar información que trascendió a los centros de salud que se estaban poniendo en marcha. Tuvimos una dificultad en aquel momento. La Iglesia, un movimiento conservador, puso en marcha centros de orientación familiar en León. Eso creaba confusión. Y algunas mujeres que fueron a este centro de orientación familiar y luego acudieron a nuestro centro, tenían grandes dificultades para tomar unas decisiones con libertad por el condicionamiento moral que arrastraban. Luego, Enar nos puede contar cómo trabajaban dentro del equipo, cómo trabajaban. Enar, cuéntanos cuáles fueron las funciones y objetivos prioritarios del Centro de Planificación Familiar. Bueno, como decía Joaquín, el momento social y político era un momento convulso todavía y las funciones que se esmeraban mucho las personas que nos habían elegido en que así fuera, en primer lugar, un equipo multidisciplinar en el que todos los componentes respondían a unos objetivos muy claros, que era velar por la salud, informar y orientar a las mujeres en lo referente a la salud sexual y reproductiva y la anticoncepción. Fundamentalmente esos eran los principios básicos, que no era poca cosa porque era la primera vez que una mujer podía tomar la decisión sobre su salud sexual y reproductiva sin condicionamientos religiosos ni políticos de otra índole o sociales. La mujer decidía, en primer lugar, cuál era el método anticonceptivo que se adaptaba mejor a su vida sexual, como primer aspecto o como primer objetivo cuando llegaba al centro de planificación familiar. Cuando llegaba a la consulta de ginecología ya había tomado una decisión en relación a su método anticonceptivo. Únicamente podía variar si desde el punto de vista clínico estaba contraindicado, pero nos esmerábamos mucho en que la decisión del método anticonceptivo fuera una decisión de la mujer. Que la primera acogida era una charla sobre métodos anticonceptivos y posteriormente en la que se hacían algunas pequeñas alusiones a la salud sexual. Finalmente iba a la consulta de la ginecóloga y decidía cuál era el método adecuado.
además de esas funciones, nos fuimos encontrando con otras muchas problemáticas de la mujer que ya en aquel momento tenían muy mal la pinta, sobre todo al hablarles o al preguntarles sobre la salud sexual, íbamos descubriendo el maltrato que en aquel momento no teníamos ninguna formación para detectar, pero que con los años hemos visto cómo al contacto con una mujer y hablar de su vida sexual y reproductiva, nos damos cuenta de cómo eso va repercutiendo en todos los demás aspectos de la relación de pareja. Otro aspecto a destacar de las funciones de los centros de planificación familiar era la tarea educativa hacia los equipos de atención primaria que se estaban formando también en aquel momento con el enfoque de salud integral, que todo hay que decir se ha ido perdiendo con el tiempo, y la educación a los centros escolares sobre métodos anticonceptivos y aspectos de salud sexual en la adolescencia, que fue toda una revolución y que por eso hemos sufrido críticas muy duras los centros de planificación familiar, de las salas más duras, de los clínicos, ginecólogos, con sus consultas potentes, ¿no? En ese contexto social de cuestionar mucho, ¿no?, los centros de planificación familiar por el ala de los clínicos ginecólogos, una anécdota que recuerdo ahora con cariño, pero que en aquel momento nos costaba. Todas éramos mujeres y únicamente había un chico que curiosamente era el auxiliar administrativo, y los ginecólogos de la zona nos llamaban las chicas del polvo impune. Eso tiene bastante significado para poder entender ese contexto social. Es importante destacar que todos los sectores sociales, mujeres de todo ámbito y de todo tipo, acudían a los centros de planificación familiar. Si no acudían ellas, acudíamos nosotros en su busca. Población gitana que tenían culturalmente mucho rechazo a los métodos anticonceptivos, buscábamos la manera de adaptarnos a su posición cultural para que pudieran tener y utilizar un método anticonceptivo. Especialmente dedicábamos un espacio a los adolescentes en nuestro centro, a las adolescentes, y buscábamos la intimidad y la protección para que no tuvieran necesidad de dar muchas explicaciones a la vecina con la que se podían encontrar en la sala de espera. Especialmente esas eran las funciones. Diseñábamos y diseñamos nosotros, todo el equipo, cómo íbamos a trabajar. Yo creo que fueron unos equipos muy productivos, muy bien formados, muy bien seleccionados, que fue una pena que se fueran disipando y que en estos momentos únicamente queda una consulta más de ginecología. Para terminar, si quieres, ¿cómo fue la respuesta de las mujeres ante ese recurso? ¿Fue masiva? ¿Dabais abasto a la hora de atenderlas? Fue masiva. Fue masiva sobre todo por la libertad con la que se encontraban a la hora de ser atendidas y con el cuidado con las que se les trataba. Esa masificación que finalmente se produjo en los centros de planificación familiar fue, yo creo, que algo que perjudicó en aquel momento y que incidió de alguna manera en la decisión de dejar los centros de planificación a un mínimo de coste y a un mínimo
pues volvemos otra vez a la atención no integral, en la que es una consulta más y en la que no hay ninguna otra aportación. Por eso después fue una gran... Hay una cosa que fue muy importante y que bueno, hay que agradecerle al sector de la psiquiatría, de los psiquiatras, que en muchas ocasiones los supuestos, no había manera de encajar los problemas sociales, las dificultades sociales, porque ese supuesto no existía, y hicieron un esfuerzo muy importante por integrar el aspecto psiquiátrico, social, corriendo riesgos. Es que, tú fíjate, cuando se diseñó la ley del 85 de despenalización, había un cuarto supuesto socioeconómico y se retiró. Que la sociedad no iba a entender. Eso, socioeconómico se retiró. Y entonces quedaba la salud psíquica y física. Bueno, y se retira porque todavía hay que escuchar que una mujer, porque no tenga medios económicos o su situación social sea carencial, no tiene por qué abortar. O sea, que eso no es gratuito. Que lo que tiene que hacer es dar a su hijo una adopción. O contar con los miles de recursos que tiene el Estado. Una moralina, que además de moralina, estoy segura que está pensado por hombres exclusivamente. Porque yo a nivel profesional creo que una de las situaciones más duras que he vivido ha sido cuando una mujer ha tenido que dar a su hijo una adopción. Entonces yo no sé quién puede hablar con esa soltura de que el aborto es como, o sea, la adopción es una solución, ¿no? O sea, en vez de, pero ¿con qué derecho? Muy duro. Eso es que es muy duro. Esa connotación tan absolutamente paternalista, moralista, y de no sé qué tipo. Los centros de planificación, para mí, supuso un cambio de abordaje de verdad, lo que se había introducido en la reforma sanitaria de atención primaria del año 84, que era lo de Alma Ata de la OMS, la atención biopsicosocial. Cambiar a los médicos el aspecto biológico solo todavía sigue siendo muy difícil, pero los centros fueron los primeros que abordaron esa salud integral de la mujer. La vanguardia. Y que nos lo creímos, además que nos lo creímos. Y eso, quieres que no, de verdad es que se va extendiendo esa forma de trabajar. Cuando luego iban a dar una charla a un centro de salud, iba un equipo. No iba el ginecólogo, no, el equipo de planning, hablaba la enfermera, hablaba la trabajadora social, hablaba el ginecólogo, pero... No, la ginecóloga la que menos iba. Eso fue un cambio. ¿Es verdad? Es que es verdad. Un concepto totalmente diferente. Y además muy novedoso, lo que sería luego la intervención social, la intervención sanitaria.